cuál era la competencia correspondiente para juzgar al acusado, puesto que este hacía parte de un fuero indígena situado en Miraflores. Este mismo fuero mandó una solicitud al juez para que el acusado pudiera ser juzgado dentro de la jurisdicción indígena, a lo cual fue denegado, puesto que el caso ocurrió fuera del territorio a lo que corresponde, según la Fiscalía, debería ser juzgado dentro de la jurisdicción ordinaria. Además, se da a entender que pues, la muchacha, al ser menor de 14 años, se acoge a la Ley 599 del 2000, pues la cual nos dice que deben primar los derechos de los niños ante, digamos, cualquier jurisdicción, en este caso la jurisdicción indígena. Además, por parte de la Corte, se dice que era necesario buscar una igualdad dentro del proceso, puesto que dentro de los procesos jurisdiccionales en los pueblos indígenas siempre había una inequidad social frente a la desproporcionalidad de la pena al daño causado. Entonces, la víctima siempre terminaba, digamos, derivaba en impunidad o en una situación de desprotección. La existencia de la Jurisdicción Especial Indígena ha llevado a que la Corte Constitucional reconozca sus dimensiones de aplicación. Por una parte, como derecho colectivo, a la manera en cómo ellos establecen sus propios mecanismos de resolución de conflictos. Y a la parte individual es a cómo lo solucionan de acuerdo a sus costumbres. Analizando la parte individual, se compone de dos elementos. Esto es el factor subjetivo y el segundo el factor territorial. El primero de ellos es el elemento personal, que supone que cada miembro de la comunidad, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a ser juzgado por sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. Por eso se requiere que se encuentre plenamente acreditado que el sujeto forma parte de una comunidad indígena. Y en segundo lugar, dado que el ámbito territorial de los pueblos indígenas constituye un escenario más valioso para la defensa de la autonomía y la cultura de los pueblos originarios, esto hace parte o significa que otorga competencia jurisdiccional a estas autoridades indígenas para conocer de los hechos que sucedan en su territorio. Pero como se desarrolla este caso fuera de este ámbito territorial, entonces por eso forma parte a desarrollarse este conflicto la jurisdicción ordinaria. En los últimos años se ha producido un cambio fundamental en la concepción, en la doctrina. Tenemos que tener presente sobre los derechos de las comunidades indígenas. En la Constitución política se manifiesta claramente las implicaciones y se empieza a tener como la trascendencia que se sobrepasa en el ámbito estrictamente jurídico. La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica para pasar a ser un sujeto de derechos fundamentales. Una de las fuentes formales del derecho están más o menos en las áreas protegidas. Si hacemos un viaje al pasado, vamos a poder encontrar el artículo 246 de la Constitución Política, la que nos indica donde establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales. Tenemos que tener también presente que en esta ficha podemos aproximar un entendimiento práctico, argumentativo y un análisis comparativo. Esto lo hacemos en dos fases. La primera se desarrollan las costumbres y culturas, y todas estas personas se enfrentan a las mismas realidades. Esto puede ser de igual de dureza como en desalojos en sus tierras ancestrales, negación de oportunidades y para expresar sus culturas. En una segunda parte también podemos encontrar los defensores y las defensoras indígenas sobre los derechos humanos, que alzan la voz y sufren de intimidación y violencia. También son respaldadas a menudo por el Estado. Además, también pueden ser agredidos físicamente o ser asesinados solamente por sustentar o por defender los pueblos indígenas.